Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos y hermanas, en esta hora. Gracias le damos al Señor por la oportunidad que Él nos regala y nos concede el privilegio, mi amado hermano, de seguir estudiando la palabra del Señor, aún a través de este medio de internet. La misericordia del Señor es buena, mi amado hermano, y Él nos concede seguir alimentando nuestra vida espiritual. Es un poco diferente estar grabando los estudios porque muchas veces es mejor estar de frente con ustedes, con cada uno de mis hermanos, pero así es la voluntad del Señor y como cristianos nosotros pues lo único que tenemos que hacer es seguir adelante y acomodarnos a lo que tengamos disponible. Amén. Mientras estemos en la tierra pues no hay nada que esté que podamos decir que así va a ser siempre, amén, sino que como cristianos nos tenemos que ir acomodando siempre a la voluntad del Señor, amén. Y vamos a orar para comenzar este estudio bíblico. Vamos a pedir al Señor que sea Él dirigiendo cada una de las cosas que esta noche se digan, en esta hora se digan, amén, que sea Él tomando el control. Gracias te damos, amado Jesús, en esta hermosa hora, por tu gran amor y tu misericordia, Dios mío, por la oportunidad que nos concedes en este momento de poder, Señor Jesús, estudiar tu palabra, poder aprender un poco más, Señor Jesús, poder llevar esa palabra a nuestro corazón y a nuestra mente, Señor, y poder, Dios mío, poder poner en práctica, Señor, todo lo que tú quieres que aprendamos en esta hora. Toma el control, Señor, de mi mente, de mi corazón, de mi boca, Señor. Que cada palabra que salga, Dios mío, a través de mí pueda ser, Dios mío, dirigida por tu Espíritu Santo, Señor. Que pueda ser de bendición para cada uno de mi hermano que lo escuche en esta hora, Señor Jesús. Lo pongo en tus manos, Señor eterno. Tome el control, Dios mío, de cada uno de nosotros, de cada uno de mis hermanos que va a escuchar esta palabra, Señor, así también de mi vida, Dios mío. En tus manos la pongo, Señor Jesús. Gracias te doy en esta hora, Padre, gracias Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y como ustedes se recordarán, hermanos, hemos estado estudiando la armadura de Dios. Amén. Durante varios meses. Por un tiempo dejamos de hacerlo a través de grabación los estudios bíblicos, pero ahora volvemos a retornar con los estudios bíblicos a través del internet. Pero si ustedes se recuerdan, mi amado hermano, hace como un mes estuvimos hablando todavía de algunos elementos todavía de la armadura espiritual, pero gracias al Señor hemos terminado ese tema, hemos terminado el tema de la armadura espiritual. Y el Señor me guiaba, hermano, y quería hacer un pequeño repaso, un pequeño recordatorio de lo que estuvimos hablando de la armadura espiritual en los estudios pasados, en los estudios anteriores. Y sabemos que la armadura de la que el apóstol Pablo nos habla en Efesios es una armadura que el Señor nos ha dejado para protegernos, amén, para ponernos diariamente, todos los días como cristianos, porque si recordamos bien, nosotros estamos en una guerra espiritual constantemente, todos los días. Entonces, por eso Dios a través del apóstol Pablo nos enseña que constantemente tenemos que estar en esa, en esa, en esa acción de vestirnos cada día con la presencia del Señor. Amén. Y sabemos que la armadura se utiliza para proteger el cuerpo de un guerrero. Y tomábamos como ejemplo la armadura de un guerrero romano. Amén. Y también recordando también, hermano, que nuestras luchas son espirituales. Amén. Que nuestras luchas son con espíritus que nos rodean constantemente, con huestes de maldad, así lo dice Efesios 6. Y recordando, hermano, algunas de las piezas que como cristianos nosotros tenemos que ponernos a diario. Recordábamos, tocábamos el cinturón que representa la verdad, que desde el momento que nosotros aceptamos al Señor Jesús, nosotros nos despojamos de toda mentira del enemigo y hacemos nuestro al Espíritu Santo, al Señor Jesús, y nos ceñimos con la verdad. Amén. También hablamos de la coraza de justicia, que es la que protege nuestro corazón. Sabemos que el Señor obra en justicia. Por esa razón nosotros también tenemos que proteger nuestro corazón
con la coraza que nos habla aquí el apóstol Pablo, que es la coraza de justicia, amén. También hablamos de los zapatos que son la preparación que tenemos que tener para llevar el evangelio de la paz, para llevar el evangelio a las personas que están en necesidad, amén. El escudo, como lo mencionamos en el estudio pasado, que el escudo nos ayuda a protegernos. Y el escudo, ahí el apóstol Pablo lo menciona como la fe en, en un acto de defensa, amén. Cuando nosotros tomamos el escudo, nosotros nos estamos defendiendo con la fe para evitar esos dardos del enemigo vengan a destruirnos, vengan a causar ese daño en nosotros, amén, y quieran desviarnos de la verdad. También hablamos del yelmo. El yelmo es el casco que protege nuestra mente. Sabemos que en nuestra mente hay una lucha constante. Es el mayor campo de batalla que tiene el cristiano, que es la mente. Por eso nos manda Dios a través del apóstol Pablo, nos manda a protegernos la cabeza con el yelmo de la salvación. Que nunca olvidemos que nosotros tenemos un propósito en esta tierra, llevar esa palabra de salvación al que está en necesidad, pero también nosotros tenemos que proteger nuestra mente y nunca olvidar que el Señor es nuestra única salvación en medio de cualquier necesidad, en medio de cualquier situación que nos encontremos, en medio de cualquier lucha. El Señor es nuestra única salvación, nuestro único socorro. Amén. También hablamos de la espada, que es la palabra de Dios. Amén. La palabra del Señor, hermano, es un arma muy poderosa y que también forma parte de la armadura del cristiano. Amén. Haciendo un pequeño recordatorio de todo lo que estuvimos hablando en los estudios pasados. Y terminaba el estudio pasado, terminaba de leer el estudio pasado, también el Señor me traía un nuevo tema, siempre estudiando el capítulo 6 del libro de Efesios, pero en sus últimos versículos habla un punto tan importante. Y aquí ya no vamos a hablar de la armadura, que es algo que protege el cuerpo del cristiano. Ahora vamos a hablar, el nuevo tema que el Señor me traía, que Dios me daba, es las armas espirituales. Cuando hablamos de la armadura del cristiano, de la armadura espiritual, estamos hablando de algo que protege nuestro cuerpo. Pero ahora vamos a hablar de las herramientas, de las armas que el Señor nos ha dado para atacar, porque si usted y yo analizamos, nosotros somos cristianos, guerreros, y un soldado guerrero no solo se protege el cuerpo de él, sino que también es entrenado para atacar. También le dan armas para que ataque al enemigo. Amén. Y quiero que analicemos este punto y entendamos que el cristiano tiene muchos enemigos. Nosotros como cristianos tenemos tantos enemigos, pero hay tres principales enemigos del cristiano. Amén. El primero es la carne, somos nosotros mismos. Nuestro primer enemigo es la carne. Nuestro segundo enemigo es el mundo. Y nuestro tercer enemigo es el diablo, que el Señor lo reprenda. Amén. Y como les decía, tenemos armas para esta batalla. El Señor no nos dejó a lo que nosotros pudiéramos, sino que Él nos dio, aparte de una buena vestimenta, también nos dio armas para atacar al enemigo. Amén. Y también aclarando que tenemos luchas espirituales y también tenemos luchas en nuestra carne. Amén. Luchas en esta carne. Amén. Porque si analizamos ahí, como les mencionaba, que uno de los enemigos más peligrosos que tiene el cristiano es la carne. Amén. Es esa carne que nosotros cargamos. Amén. Y para eso el Señor nos ha dado armas para la guerra espiritual, para atacar al enemigo, para atacar al mundo. Pero también nos ha dado armas para atacar esta carne. Amén. Y el Señor me guiaba ahí a través de su Santo Espíritu y me enseñaba, hay muchas armas que nosotros los cristianos tenemos para la guerra espiritual con el diablo y con el mundo.
pero yo solo me quiero enfocar en las tres principales que yo tomé, que son las principales, que es la oración, la alabanza y la palabra de Dios. Estas armas son armas para atacar el mundo espiritual, para atacar el mundo, para atacar el diablo, que el Señor lo reprenda. Y también me daba armas para la guerra con esta carne que nosotros tenemos, amén, que es la oración, el ayuno, la vigilia, la palabra de Dios y el dominio propio, amén. Estas fueron las que yo escogí, que creí que eran las más, como las más sobresalientes, como las más principales, amén. Para empezar este estudio, hermano, quiero que analicemos, y si usted tiene ahí para ir anotando, que tome nota. Vamos a empezar esta semana, este estudio, con la primera arma que tenemos para el ataque espiritual. Todos los ataques son espirituales, pero quiero que entendamos esto, hermano. Vamos a tomar esta primera arma que es para atacar al enemigo y para atacar al mundo. Y vamos a tomar como primer punto la oración. Vamos a estar estudiando la oración. Recuerdo que hace como algunos 2 o 3 meses atrás estaba leyendo yo la Biblia, estaba leyendo la palabra de Dios y encontraba un pasaje que hablaba de la oración y yo decía, Señor, qué bueno sería que trajeran un estudio acerca de la oración, pero yo en ese momento nunca me imaginé que el Señor me iba a utilizar a mí para hablar de esto. Y la oración es un tema tan importante para el cristiano. Y mientras yo estaba preparando todos los estudios acerca de la armadura del Espíritu Santo, de la armadura de Dios para nuestras vidas, me daba cuenta que el Señor ha preparado cada uno de estos estudios en un momento preciso, en un momento necesario. Y ahora el Señor me traía a este punto de empezar a estudiar esta primera arma, que es la oración. Y sabemos, hermanos, la situación que estamos pasando, la situación que está en el mundo, todas las cosas que rodean al cristiano en este momento. Y el Señor, hermano, en su gran misericordia, todavía yo sé que hay muchos cristianos, muchos hermanos de la iglesia que conocen mucho acerca de la oración y que tal vez esto les va a servir como nada más un recordatorio, pero habemos muchos también que no conocemos mucho el poder de esta arma que es la oración. Entonces vamos a estudiar y vamos a ir ahí aprendiendo todos juntos, amén. Y vamos a comenzar este estudio, como les mencionaba, con la primera arma que es la oración. Vamos a estudiar primero las razones por las cuales tenemos que orar y después vamos a estudiar cómo tenemos que orar. Primero vamos a estudiar, como les repito, las razones por las cuales tenemos que orar y después vamos a estudiar cómo tenemos que orar, de qué forma lo tenemos que hacer. Amén. Y quiero que leamos ahí, vamos a regresar siempre a Efesios, a donde hemos estado estudiando la armadura de Dios, porque exactamente al final de este pasaje nos menciona la oración, amén. Entonces nos vamos a basar de ahí para comenzar este próximo estudio, a empezar este próximo tema, amén. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Efesios capítulo 6, versículo 18 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como deba de hablar. Amén. Y cuando empezaba a estudiar este tema que es la oración, me hacía la primera pregunta: ¿qué es la oración? ¿Qué es la oración para el cristiano? La oración es hablar con Dios. Es simple y yo creo que la mayoría de cristianos lo sabemos. La oración es el medio que Dios nos dejó para poder hablar con Él, para poder comunicarnos con Él, para poder expresarnos con Dios,
para, para poder tener una comunión con Dios, para conocer a Dios, es la oración. Amén. Y como les mencionaba, que un cristiano no solo tiene que aprender a proteger su cuerpo, un cristiano que está en guerra, sino que también tiene que aprender a atacar. Y mientras estudiaba la oración, yo le pedí al Señor, Señor, dirígeme en la Biblia, qué es lo que hay que aprender, de quiénes tenemos que aprender en la Biblia a través de la oración. Déjeme decirle que la oración se menciona muchas veces en la Biblia, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Amén. Y mientras estudiaba esto, hermano, mientras estudiaba la oración, el Señor me llevaba a personajes tan importantes. Mire, todos los personajes que menciona la palabra del Señor, todos los personajes, todas las personas que encontramos en la Biblia, eran personas de oración, eran personas que conocían a Dios, eran personas que tenían esa comunicación con el Señor. Amén. Y mientras estudiaba, el Señor me traía a mente a Ana. Ana era una mujer estéril. Yo sé que ustedes la conocen. Ana era una mujer que no podía tener hijos, pero ella era una mujer de oración y vemos el relato, no me voy a meter mucho en cada personaje que les voy a, en cada persona, cada una de estas personas que les voy a mencionar porque yo sé que ustedes lo conocen, pero Ana, hermano, ella sabía de qué manera ella podía solucionar el problema en el que ella se encontraba porque ella deseaba tener un hijo. Y vemos el relato, mi amado hermano, que un día llegó a la iglesia, al templo del Señor y se puso a clamar y a orar y a orar. Y el Señor le respondió su oración. Y el Señor le dio un hijo, permitió que ella tuviera un hijo en su vientre. Y mientras analizaba esto, yo me daba cuenta que la oración permite en el cristiano que usted deje ese estado de ser estéril y pase a un estado de ser fructífero. Y vemos este caso de Ana que ella, siendo una mujer de oración, el Señor le concibió un hijo, le permitió que ella tuviera un hijo. También el Señor me traía Job. Job, nosotros conocemos este personaje, mi amado hermano, nosotros conocemos este hombre que nos da tanto que aprender a nosotros. Nosotros sabemos que Job era un hombre conforme al corazón de Dios. Job era un hombre de oración y vemos, hermano, que cuando Job fue probado, Dios sabía qué clase de hombre era Job, pero Dios quería demostrarle al enemigo qué clase de hombre era Job. Y vemos que Job, siendo un hombre tan, pero tan lleno de Dios, tan entregado por Dios, vemos que en el momento de la prueba vemos todo lo que Job pasa, pero aún a pesar de todo el sufrimiento que Job tuvo, él sabía quién era Dios, sabía lo maravilloso y poderoso que era Dios. Por esa razón él resistió esa prueba y vemos el ejemplo que él nos deja en este momento, en este tiempo para el cristiano. Lo importante que es ser un hombre de oración y los frutos que trae en el momento de la prueba. Amén. También conocemos a Daniel y el Señor me traía mucho este personaje, Daniel. Hermano, Daniel llegó a un momento que él no podía vivir sin la oración. Para Daniel era más importante hablar con el Señor un momento más que su vida. Y vemos el relato de Daniel cuando el rey da la orden que no tenían que adorar a ningún otro Dios. Y vemos que cuando Daniel se entera de la orden que el rey había dado en ese momento, no le importó. Salió para su casa, hizo lo mismo que hacía todo el tiempo, de entrar a su cuarto, abrir las ventanas de su cuarto y empezar a hablar con Dios. Mire lo maravilloso, hermano, que hace la oración en la vida del cristiano. Valorar más, estar un momento en la presencia del Señor que nuestra propia vida. Porque vemos en el ejemplo de Daniel que a él no le importó.
Para él era más importante estar un momento en la presencia del Señor que su propia vida. Y es tan importante, hermano, aprender esto, lo importante que es la vida de oración en un cristiano. Amén. También podemos tener otro ejemplo que es los 3 jóvenes hebreos. Es una historia muy bonita que nos da una gran enseñanza, pero sobre todo nos enseña que eran hombres que conocían a Dios. ¿Y de qué manera el cristiano puede conocer a Dios en este tiempo? Si no solamente a través de la oración. Es el único medio que Dios nos ha dejado para conocerlo a Él. Y vemos estos jóvenes, mi amado hermano, que tampoco se doblegaron a esa estatua que el rey en ese tiempo había puesto. ¿Y sabe qué es lo maravilloso que a mí me impactaba de estos jóvenes? Que le dijeron al rey, no nos vamos a doblegar a ti, porque nosotros solamente nos doblegamos ante Dios. Y si Dios quiere, nos va a librar. Y si no, también de toda forma no nos vamos a doblegar ante ti. Mira, hermano, lo que hace la fe. Lo que hace la fe fortalecida a través de la oración. Que no importa si Dios nos salve o no nos salve, nosotros no nos vamos a doblegar ante ningún Dios. Eso es lo que hace la oración, conocer a Dios. Amén. Saber fortalecer nuestra fe y saber que si Dios nos libra o no nos libra, la muerte lo único que hace en el cristiano es llevarnos más rápido a la presencia de Dios. Y estos jóvenes hebreos lo sabían. ¿Por qué? Porque ellos tenían una vida de oración, una fe fortalecida a través de la oración. Y hablar de Pablo. Pablo, hermano, es un hombre que nos da tanto para enseñar. Pablo es una persona que desde el momento que el Señor se le reveló que él se convirtió a Dios, es una persona que se enamoró tanto de Dios, que desde ese momento Pablo ya no pudo tener otra clase de vida más que solo la vida de Dios. Pablo ya no podía pasar un momento sin poder platicar con Dios. Y por eso vemos las grandes maravillas que hizo Dios a través de Pablo, el gran ministerio que Dios le confió a Pablo, porque Dios conocía el gran amor que Pablo le tenía a él. Pero ¿cómo Pablo se había enamorado de Dios? ¿Cómo Pablo había negado a su propia vida para empezar a vivir la vida de Dios? A través de la oración. Y así, hermano, podemos mencionar tantos personajes, tantas personas, tantos grandes hombres, grandes mujeres en la Biblia que fueron hombres y mujeres de oración. No hay ni uno solo que el Señor lo haya usado que era un hombre que no tenía vida de oración. Pero yo quiero agarrar un ejemplo y en este nos vamos a dirigir en este tema que es la oración, que es Jesús. ¿Por qué escogí yo este principal ejemplo para la oración? Porque Jesús, siendo el mismo Dios, nos enseñó a nosotros cómo orar, cómo caminar, cómo fortalecernos en la oración. Y mire, hermano, que nosotros podemos pensar, tal vez Jesús no tenía necesidad de orar porque Él era el mismo Dios, pero Él lo hizo para que usted y yo aprendiéramos de qué forma teníamos que hacerlo. ¿Por qué razón teníamos que hacerlo? Y mencionar y nos vamos a dirigir. Y mientras yo traía este ejemplo, mientras yo empezaba a analizar la vida de Jesús aquí en la tierra, vino a mi mente como una idea, porque si notamos, Jesús siempre estaba en comunicación con Dios, siempre, podemos decir, siempre andaba orando, Él quizás salía afuera, quizás comía, quizás dormía, todos sus pensamientos eran Dios. Por eso podemos pensar que él estaba en constante oración con Dios. Pero hay algo que a mí me llamó la atención mientras volvía a leer la historia de Jesús, es que él escogió ciertos lugares para orar. Ciertos lugares que él escogió para enseñarnos a nosotros, porque cada lugar que él escogió representa algo. Amén. Y para comenzar, el primer lugar que encontré en la Biblia
donde Jesús oró fue el desierto. Dice la historia, y quiero que lo leamos ahí rapidito, en San Lucas. Escogí el Evangelio de San Lucas, pues me pareció un poco más, como que lo explica un poco más este relato. En San Lucas capítulo 4, versículo 1 al 2, solo vamos a leer 2 versículos. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Dice la palabra del Señor que después de que Juan el Bautista bautizara a Jesús en el Jordán, nosotros conocemos la historia que bajó el Espíritu Santo en forma de paloma y posó sobre él. Después de eso, pasado eso, el Espíritu Santo que ya moraba, la misma presencia de Dios que ya moraba en Jesús, dice que lo impulsó al desierto a ayunar. Y lo que a mí me llamaba la atención, ¿por qué el desierto? Porque ese lugar que sabemos nosotros que en el desierto no hay nada, no hay vida, es un lugar que está completamente solo, solamente encontramos tierra, encontramos por el día un sol fuerte y encontramos por la noche un frío fuerte, amén. Pero ¿por qué Jesús escogió ir a orar a la tierra ahí? Y el Señor me traía algo, el ir al desierto. ¿Qué sucede en un desierto? Nosotros como cristianos sabemos que el desierto representa algo. El desierto representa, y aquí representa un lugar de preparación, un lugar donde se forjan los verdaderos guerreros y guerreras. Amén. Y me llamaba tanto la atención porque Jesús escogió ese lugar, porque a él no tenía comodidades ahí, porque él no iba a tener quien lo estuviera distrayendo, porque él iba a estar alejado de todo. Entonces él escogió ese lugar para enseñarnos a nosotros lo importante que es ayunar y orar cuando estamos pasando algún desierto, por decirlo así, amén. ¿Y qué es lo que sucede en un desierto? Amén, que es forjar, preparar para lo que puede, podemos decir, para el propósito del Señor en nuestra vida. Y quiero que leamos ahí, vamos a ir leyendo porque, bueno, cuando estamos reunidos, pues nos podemos dividir las citas, pero aquí lo vamos a leer poco a poco. ¿Qué es lo que sucede en un desierto? Como les decía, es un lugar donde Dios da muerte y luego hace brotar una nueva vida. Quiero que busquemos ahí en Isaías 40. En Isaías 40 para que veamos que así nos enseña el Señor. En Isaías 40, en su versículo 3, dice así la palabra del Señor. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Isaías 43, creo que me equivoqué voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Amén. No, sí estaba bien. Pensé que me había confundido, pero no. Dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Que en el desierto se prepara un camino, el camino que nosotros tenemos que caminar. Se preparan guerreros para ir a caminar en el camino del Señor. Amén. También en Jeremías 33. En Jeremías 33, perdón, Jeremías 31. Es Jeremías 31. Jeremías 31 en su versículo 2 dice, así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Amén. Como les decía, el Señor, y traía Jeremías este versículo, porque si recordamos también, cuando el Señor sacó al pueblo de Egipto,
lo pasó por un desierto. Amén. ¿Y qué estaba pasando el pueblo de Dios en el desierto? Era una preparación que el Señor tenía, porque si conocemos el relato del pueblo del Señor, nos damos cuenta que era un pueblo rebelde y que era un pueblo que nada más por temporada servía a Dios, nada más cuando necesitaba la ayuda del Señor. Y vemos por esa razón tanto tiempo que pasaron en el desierto, tanto tiempo. Y el Señor me traía esto, ese tiempo era de preparación, de prepararlo para la tierra que Él les había prometido. Amén. Y y también aclarando, hermano, porque en ese tiempo nosotros tendemos a confundirnos, el cristiano tiende a confundir la clase de desierto. Hay desiertos que Dios prepara para el cristiano, que es esto que estamos hablando. Son desiertos donde el Señor forma cristianos, donde el Señor prepara al cristiano para propósitos, prepara para trabajos que Él tiene, por decirlo así, preparado para cada cristiano. Amén. Pero hay desiertos que nosotros mismos nos buscamos por nuestro descuido, por nuestra falta de oración. Y hay que hacer esa diferencia. Hace bastante tiempo, hace algunos meses antes que pasara todo esto de la pandemia, al año pasado, si no me recuerdo mal, yo decía que yo estaba pasando un desierto. Yo decía, yo paso un desierto donde no siento a Dios. El problema era, hermano, no era el problema Dios, el problema era yo porque había dejado la oración. Estaba pasando un desierto por mi propio descuido. Yo creo que ustedes me entienden lo que les quiero decir. Pero en esta hora no voy a hablar del desierto que causo yo por falta de oración, sino los desiertos que Dios pasa en nuestras vidas, que son desiertos de preparación para nuestra vida. Amén. Y como les decía, ¿qué es lo que el Señor nos quería enseñar a través de este lugar cuando Él hace su primer ayuno? Y sabemos nosotros que cuando ahí nos dice que era un ayuno, por, por, por lógica nosotros podemos decir, si ayunó tenía que estar orando, amén. ¿Y qué pasó en ese lugar? ¿Qué era lo que el Señor buscaba en ese lugar? Era prepararse para el gran ministerio que Él iba a comenzar, amén. Y eso usted y yo lo conocemos muy bien, el ministerio que el Señor tenía preparado, Jesús tenía preparado aquí en la tierra. Y un punto muy importante, hermano, como ya les había mencionado yo, la preparación. Preparación es alistarse la preparación es alistarse, es estar listo. Amén. Y quiero que también ahí, bueno, creo que no lo vamos a leer. San Lucas 12, del capítulo 12, versículo 35 al 40, nos habla de eso. También Lucas 21, 36. Y quiero aclarar algo. Preparación no es solo prepararnos para la guerra, sino también prepararnos para el regreso del Señor. Amén. Por esta razón es que tomaba en cuenta este punto, que es la preparación. La preparación en la oración. Amén. Que es prepararnos. Punto número 1, prepararnos para los ataques del enemigo. Amén. Punto número 2, prepararnos para vivir una vida consagrada a Dios. Y punto número 3, prepararnos para el regreso del Señor. Por esta razón yo tomaba en cuenta este lugar en el que el Señor oraba, porque Él tenía 3 propósitos, como lo mencionaba ahí, y vemos que el enemigo lo estaba tentando, lo iba a tentar. Entonces el Señor nos enseña a nosotros por qué razones nosotros nos tenemos que preparar en la oración, prepararnos constantemente en la oración, porque el enemigo no va a descansar de atacarnos. Y mientras usted ore más, y mientras usted ayune más, y mientras usted se acerque más a Dios, más grandes van a ser los ataques del enemigo en su vida. Por esa razón es que el Señor nos manda, prepárate en la oración, prepárate para enfrentar los ataques del enemigo, prepárate en la oración para las tentaciones que el enemigo va a tirar en tu vida, para todos esos ataques y artimañas que el enemigo está preparando constantemente, pero solo para aquellos que se viven preparando en la oración. Prepárate para vivir una vida santa conmigo, o sea, con Dios. Por esta razón es que nosotros tenemos que estar orando constantemente.
¿Qué hacemos cuando nosotros estamos orando constantemente? Estamos preparándonos para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Si nosotros no oramos, nosotros no estamos viviendo una vida bajo la voluntad de Dios, porque no podemos estar hablando de alguien que no conocemos o decir yo sirvo a Dios y no lo conocemos, no estamos cerca de Él. Por esa razón, el Señor me trae este punto tan importante que es prepararnos para vivir constantemente una vida bajo la voluntad de Dios y prepararnos para su regreso. Y este es otro punto tan importante, mi amado hermano, que al cristiano en este tiempo que estamos viviendo, de este proceso que estamos viviendo, como que por ratitos se nos olvida lo que está pasando. Y la oración hace en el cristiano que usted nunca olvide el tiempo que está viviendo, que usted nunca olvide que en un abrir y cerrar de ojos el Señor puede venir a traer a su iglesia. Que no olvidemos, mi amado hermano, que el tiempo se está acabando. Por esta razón, nosotros nos tenemos que preparar en la oración para el regreso del Señor. Y yo creo que es una de las cosas que anhela más el cristiano en este tiempo, que es el regreso del Señor. Amén. Y también otro punto, que es prepararnos para ejercer, para trabajar, para cumplir el propósito que Dios tiene en cada vida de uno. Muchas veces nosotros lo hemos mencionado, todo cristiano que Dios llama a la viña, a su viña, trae un propósito. Y es triste, lamentable, que hay muchos cristianos hasta este día que no saben cuál es el propósito, que no conocen cuál es el llamado que el Señor les ha hecho. Y muchos cristianos que conocen el propósito del Señor, que conocen cuál es el llamado que Dios les ha traído, pero no se están preparando para ejercerlo. ¿Y de qué manera yo me voy a preparar? A través de la oración. Solamente a través de la oración, mi amado hermano, nosotros nos podemos preparar para cualquier trabajo que Dios nos delegue. Amén. Todos tenemos que seguir en la oración. Amén. Y algo, hermano, que yo siempre me recuerdo, algo que yo siempre me recuerdo, es que hace mucho tiempo, cuando yo comenzaba a caminar en los caminos del Señor, yo muy joven comencé a, a trabajar en la iglesia y recuerdo que en la iglesia donde yo comencé, bueno, ahí elegían los líderes para trabajar con jóvenes, con niñas. Y recuerdo que yo iba en una de esas nóminas para líderes. Y yo recuerdo que ya se lo he contado muchas veces a ustedes. Y recuerdo que no quedé, no quedé en la directiva que me habían puesto para ser líder. Y recuerdo que el siguiente día, después de que llegamos del culto, el siguiente día mi mamá me dijo, es que no solo con un liderazgo o con un privilegio en la iglesia tenés que trabajar, el cristiano tiene que trabajar constantemente. La oración y la búsqueda del Señor es un trabajo que nosotros tenemos. Y el Señor me traía esto, hermano. Nosotros pensamos en este tiempo el cristiano se ha acomodado tanto pensando que solo el que lleva estudio, que solo el que lleva la palabra de Dios, que solo el que tiene un cargo en este momento necesita trabajar. No, mi amado hermano. En este tiempo nosotros tenemos que trabajar en la oración. Ese es nuestro primer trabajo y no es un trabajo de carga, tiene que ser un trabajo de amor por la necesidad que estamos pasando, tanto el cristiano en este tiempo como el mundo que está sufriendo en este momento. No fuimos llamados a perder el tiempo, ni a hacer un adorno, ni porque tantas veces que hemos repetido esto, no fuimos llamados porque, ay, que somos bonitos, ay, que pobrecitos. No, mi amado hermano, nosotros todos fuimos llamados con un propósito y no se nos olvide eso. Y hay veces que nosotros por la falta de oración, por la falta de búsqueda, por la falta de preparación que tenemos en Dios, es que a nosotros se nos olvida. Se nos olvida por un momento, nos desconectamos y se nos olvida cuál es la razón por la cual nosotros tenemos que estarnos preparando en el Señor. Amén. La preparación es constante. Amén. Todo el tiempo nosotros estamos en preparación. Amén. Y otro punto que también les mencionaba
¿qué es lo que sucede en el desierto? Otro punto tan importante es que nosotros ahí aprendemos a persistir. Persistir es constancia, continuar, seguir. Y lo encontramos ahí en Efesios, como le decía, orando en todo tiempo. Es lo primero que nos dice Efesios 6:18, orando en todo tiempo, persistir en todo tiempo. Romanos 12:12, vamos a leer eso, sí quiero que lo leamos ahí en casita con ustedes, orando. Romanos 12:12, vamos a ir por ahí a buscar. Romanos 12:12 dice así la palabra del Señor. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, dice así la palabra de Dios, orar sin cesar. Uno de los grandes problemas del cristiano en este tiempo, mi amado hermano, es que no somos persistentes. Es que oramos cuando me siento bien, es que oramos cuando me siento mal, es que oramos cuando tengo un problema, es que oramos cuando realmente yo me siento en la necesidad de orar. Y ese es un problema que tenemos, mi amado hermano, y déjeme decirle que solamente buscando al Señor, solamente teniendo un encuentro real con Dios, eso va a cambiar en nuestra vida. ¿Por qué el Señor traía este tema, comenzando este tema en este tiempo? Y yo tenía mucho temor de grabarlo así, porque es un tema de tanta importancia. Y yo le decía, Señor, pues tú vas a hacer lo que tú tienes que hacer a través de este estudio. Tú conoces la necesidad de mis hermanos. Tú conoces el proceso por el que estás pasando cada uno, el trabajo que tienes en cada uno, pero es necesario que usted y yo recordemos que tenemos que ser persistentes, no solo en conseguir una bendición, sino, mi amado hermano, en mantener una vida de oración, mantener una comunión, una comunicación con Dios, porque ¿cómo vamos a seguir caminando si no tenemos dirección? ¿Cómo vamos a hablar de alguien que nosotros no conocemos? ¿De dónde recibimos la dirección? A través de la oración. ¿De dónde conocemos a Dios? A través de la oración. Entonces, por esa razón, el Señor me traía esto tan importante. Y mira, hermano, y también me traía otro punto. Si usted se recuerda el estudio pasado que trajimos, que era siempre de la armadura espiritual, hablamos un punto tan importante que es la persistencia. Y el Señor me traía nuevamente esto. ¿Por qué es tan importante? Como les decía, nos hace conocer a Dios, nos hace mantenernos en la presencia de Dios. Y quiero que leamos ahí también, hermano, otra cita muy importante, segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 3:14 son versículos muy conocidos por nosotros. Y dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Esto se lo dice Pablo a Timoteo, amén. Persiste tú en lo que has aprendido. ¿Qué hemos aprendido, hermano, en este tiempo? La pregunta, ¿qué hemos aprendido? Porque parece ser, hermano, que lo que nosotros demostramos es que no hemos aprendido mucho. Porque si nosotros supiéramos y aprendiéramos y entendiéramos el valor que tiene persistir en la oración, no estuviéramos pasando las situaciones que muchas veces pasamos, amén. Vemos la situación, la que está en la iglesia en este tiempo, hermano. Es muy triste. A mí me da mucho pesar ver personas que yo conozco, incluso familia que yo conozco, que durante un tiempo fueron cristianos, pero hoy con esto de la pandemia se han alejado y viven publicando cosas como personas impías en el Facebook, mientras que antes publicaban cosas de Dios. Y es triste, hermano, porque no solo son ellos, es en todas partes del mundo que el cristiano ha caído en una frialdad espiritual. Y podemos decir que es por la falta de oración. Nos acomodamos tanto al ambiente en el que estamos
y ya se nos olvidó que tenemos que orar, que tenemos que vivir una vida consagrada a Dios. Amén. Eso es tan importante en este tiempo, hermano, no lo olvidemos, vivir una vida constante. Recuérdese, mi amado hermano, que solamente Dios hace morir esta carne. Solamente Dios puede hacer morir todos los deseos pecaminosos que hay en nuestra carne y darnos nueva vida. Solamente de esa manera, hermano, una nueva vida en Dios nos va a hacer caminar y vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Es tiempo de empezar a hacer algo. Hermano, estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo, hermano, como decir, el tiempo extra para nosotros, para todos, porque media vez Dios venga a traer a su iglesia, hermano, ahí se acabó todo. Ahí se acabó, hermano, porque imagínense, si ahorita que es tan fácil servir a Dios, podemos decir así, y ahora imagínense después, cuando ya haya sinceramente persecución para las personas que quieran buscar a Dios en la tribulación. Dice ahí mismo en 2 de Timoteo 3, en el mismo capítulo, pero en el primer versículo dice, también debéis saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos muy peligrosos. Amén. Es tiempo, hermano. Es tiempo de que dejemos ya de tanta cosa. Es tiempo que ya nos olvidemos, hermano, de todas las cosas que nos alejan de Dios. Es tiempo que nos paremos firmes, que nos pongamos los pantalones como hombres y mujeres, hermano, que somos. Nosotros no fuimos llamados aquí porque eso fue simple así que al Señor le salió. No, hermano, el Señor vio algo especial en usted y en mí. Por esa razón Dios nos ha llamado. Y para aquellos que están orando, que tienen una vida de oración, sigan adelante, hermano. Sigan adelante. Usted puede decir, no, pues esa palabra no trajo nada para mí porque yo tengo una vida de oración. Siga adelante, hermano. Siga orando. Siga clamando por aquellos que todavía no se han puesto bien los pantalones como tienen que ser. Por esas mujeres todavía que les falta seguir persistiendo en la oración. Esto no es cuestión de un tiempo o de cómo me siento. Esto es constantemente. Esto es constantemente. Porque si no, de otra manera, hermano, nosotros no vamos a salir victoriosos, hermano. Solamente a través de la oración nosotros podemos ganar la victoria en Jesús. Y por eso el Señor nos dice que esto es siempre, siempre, constantemente, constantemente. Yo no estoy aquí, hermano, para señalar a nadie. Yo estoy aquí para aconsejarle a usted. Si usted tiene una vida de oración, siga orando, siga orando. Usted me puede decir a mí, pero yo oro, pero no veo nada. Siga orando, hermano, siga orando, siga orando. Porque si usted, le puedo traer este ejemplo, una gotita de agua. Está constante, pero ¿qué es una gotita de agua, hermano? Pero una gotita de agua constante puede abrir grandes agujeros aún en un pedazo de cemento, aún en un pedazo tan sólido, en una roca. Puede abrir un hoyo, puede abrir un gran agujero. Ahora continúas una oración que es constante. No importa la situación que usted esté pasando, si siente a Dios o no siente, pídale al Señor que le ayude a salir de esta situación, que nos dé fuerza allí en su casa. Disponga tiempo. Yo sé que esto usted ya lo sabe, esto cuántas veces nos lo han enseñado, pero es tiempo. Estamos viviendo tiempos tan peligrosos, pero solamente con la ayuda de Dios nosotros vamos a poder seguir adelante. Solamente con la ayuda de Dios, la oración y la búsqueda, nosotros vamos a poder llegar al cielo. De otra forma, no, hermano, no existe otra forma. No existe otra forma, no hay otro método. Solamente en la búsqueda, en la oración, en la comunión con Dios. Solamente así. Por esta razón, el Señor nos enseñaba que Él fue al desierto para prepararse, para forjarse para el ministerio que Él tenía que ejercer. Y nosotros en este tiempo nos tenemos que preparar para vivir una vida íntegra delante de Dios, pero también, hermano, porque nosotros hemos sido llamados a llevar esa palabra, que muchos de nosotros ya se nos olvidó porque fuimos llamados. Hemos sido llamados para predicar la palabra del Señor a las almas que están en necesidad, mi amado hermano. Es tiempo, hermano, todavía hoy que usted escuche esta palabra, es tiempo de que este día usted cuando se vaya a acostar le pida perdón a Dios por ese descuido que ha vivido en su vida.
le pida perdón a Dios por todo este tiempo que hemos desperdiciado. Y el Señor me enseñaba también esta palabra a mí principalmente. Es tiempo que cambies tu vida. Es tiempo que le entregas al Señor esas cadenas que te atan, que no te dejan tener una vida de oración. Es tiempo que te pares firme como soldado que te ha llamado el Señor y te forjes en la oración, en la búsqueda. Que te forjes en el Señor. Ya dejemos de tanta cosa, ya dejemos de estar viendo que mi hermano lo hace, que mi hermano no lo hace. Hermano, esto es individual. Esto es individual. Muchos estábamos acostumbrados a pedir oración, que oraran por nosotros y nos vivíamos de esas oraciones. Hoy no, hermano. Gloria a Dios por aquellos que oran unos por otros, que oramos unos por otros, pero no tenemos que confiarnos a vivir solo en eso, en esas oraciones de que los demás. Es tiempo de que nosotros también, es tiempo que nosotros también vivamos una vida de oración. Amén. Esta es la palabra que el Señor me ha dado, hermano. Es una palabra de mucha bendición. Vamos a seguir estudiando la oración. Y espero que así como esto ha sido de bendición para mi vida, sea de bendición para su vida. Amén. Busquemos al Señor, hermano, mientras pueda ser hallado. Buscarle, clamarle, platicar con Él, hablar con Él. Esa es la única forma que nosotros vamos a poder permanecer firmes. Amén. Que el Señor me los bendiga. Sigamos leyendo la palabra del Señor. Sigamos buscando al Señor. Que eso es lo único que nos resta, mi amado hermano. Que el Señor me lo bendiga en esta hora.